Creo que ya nuestros corazones están preparados para recibir la palabra, concentrados en lo que el Señor tiene hoy para nosotros. Y antes de comenzar a estudiar de su palabra, los invito a que nos unamos en oración. Inclinemos nuestros rostros. Amado Padre Celestial, te agradecemos, Señor, infinitamente por tu palabra y por el mensaje que nos das a través de esta serie que estamos estudiando sobre las cartas a las iglesias, allí en el libro de Apocalipsis. Te pedimos, Señor, que todos podamos recibir del Espíritu Santo la guía y el entendimiento mientras reflexionamos sobre las características de cada una de estas iglesias. Hoy tenemos un mensaje nuevo, otra iglesia más, Señor, la cual tú enviaste un mensaje especial que también aplica para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu verdad, Señor, a arrepentirnos de nuestras faltas y a rechazar cualquier enseñanza que no sea conforme a tu voluntad. Hemos orado, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos con acción de gracias. Amén. Bien, mis hermanos, continuamos con esta serie sobre las cartas a las 7 iglesias. Espero que tengan el mismo sentir que tengo yo cuando estudiamos la palabra, estudiamos cada una de estas iglesias y cómo el Señor de una u otra forma nos envía un mensaje para que apliquemos en nuestras vidas. Quiero comenzar recordando la pregunta que hacemos general. Digamos que esta es la pregunta general de toda la serie. Les he invitado que si nos dicen que hagamos una lista de criterios, ¿sí?, que determinan las cualidades de una buena iglesia, ¿cuáles serían esos factores que determinarían si una iglesia es buena o no? ¿Cuáles serían esos factores? Y la respuesta la vamos encontrando en cada uno de estos mensajes. Cada mensaje nos da respuestas a la pregunta. Recordamos cuando iniciamos la serie, hablábamos del mensaje que recibió la iglesia en Éfeso, ¿sí? Una iglesia realmente trabajadora, decía que trabajaba hasta el agotamiento. Y Jesús también la elogia porque además de ese arduo trabajo, eran perseverantes. Recordarán también de esa iglesia que tenía un gran celo moral y un gran celo doctrinal. Sí, allí cuando llegaban personas con ideas que eran apóstoles o algo, las rechazaban, las confrontaban y obviamente las rechazaban. Y también tenía una característica esa iglesia de Éfeso, que padecía de sufrimiento por amor a Jesús, por amor a Jesús. Después vimos la iglesia en Esmirna. Vimos que era una iglesia fiel a Jesús en medio de su dolor, porque vivían en un entorno hostil, los perseguían. Recuerdan que allí mencionamos al pastor de esa iglesia, Policarpo, que fue ejecutado allí en la hoguera por defender al Señor, por mostrar que no era el César el Señor, sino Jesucristo era el Señor, y fue allí llevado a la hoguera. Y esa fue una iglesia, hasta el momento de las que hemos visto, en la cual no recibió reproche del Señor. Recuerdan que eran 6 puntos y el anterior eran 7 puntos.
porque en esta iglesia Jesús no los reprochó, pero sí los exhortó a permanecer fieles hasta la muerte, cueste lo que cueste. Era una iglesia materialmente pobre, pero espiritualmente muy rica. Y hoy, mis hermanos, en esta mañana, vamos a considerar el mensaje de Jesús a través de Juan a la iglesia en Pérgamo, nuestra tercera iglesia, en Pérgamo. Esta ciudad de Pérgamo estaba ubicada más o menos a unos 80 kilómetros al noroeste de Esmirna y a unos 110 kilómetros de Éfeso y más o menos a 30 kilómetros del mar Egeo. Esta ciudad fue construida en la altura, a 300 metros, como decir una montaña. Allí 300 metros de altitud construyeron esta ciudad. Y esto obviamente producía que era una ciudad muy segura. Veían todo. Y obviamente era impenetrable prácticamente si alguien quería conquistarla o llegar allí indebidamente. Aunque esta ciudad no tenía la importancia comercial que tenía la iglesia de Éfeso y de Esmirna, como centro cultural, ellos sobrepasaban a estas dos ciudades. Como centro cultural, una característica clave de esta iglesia en Pérgamo. La causa de ese centro cultural era una biblioteca, que ya vamos a hablar, un anfiteatro para más de 10,000 personas y tenía una escuela de medicina. Y es interesante el tema de la biblioteca. En el siglo III a.C., el rey Eumenes estuvo interesado en construir una biblioteca enorme, gigantesca. Recordemos que en esa época la biblioteca más grande en el mundo era la de Alejandría, ¿sí? Y el rey de Alejandría, cuando se enteró que allí el proyecto que tenían era construir una biblioteca gigante, entonces sintió ese celo y entonces lo que hizo fue que se negó a enviarles papiros para que alimentaran allá la biblioteca. Recordemos que los papiros eran estas hojas procesadas naturales, ¿sí? Donde se imprimían allí los libros. Y Alejandría monopolizaba los papiros, porque estos papiros, estas plantas, nacían en la ribera del río Nilo. Entonces se negaron a enviarles papiros. Y entonces allí los eruditos de Pérgamo dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Y comenzaron a probar en pieles de animales poder escribir. Y de ahí salen los pergaminos. O sea que pergamino viene de la palabra Pérgamo, la ciudad donde los inventaron. Y llegaron a tener hasta 200,000 volúmenes en la biblioteca. Gigantesca. Obviamente nunca superó a la biblioteca de Alejandría. Quedó en el segundo lugar hasta que Marco Antonio conquistó la ciudad y le llevó todos los libros de regalo a su amante Cleopatra. Eso es lo que dice la historia. No me consta, pero dice la historia. Ahora bien, esta ciudad de Pérgamo, en cuanto a la religión, como han notado en toda la zona, es una religión politeísta y aquí pluralista. Era el centro de varios cultos paganos. Allí existían templos, por ejemplo, el templo de Zeus, importante dios
del cielo lo llamaban, rayos, truenos, ley, orden y justicia, era el Dios de la creación. Tenían también templo para el dios Dionisio, que era el dios de los borrachitos. Dionisio tenía su templo, imagínense. El templo de Asclepio o Esculapio, dios de la medicina, de la sanidad, del rejuvenecimiento, la eterna juventud. Era el patrón de los médicos. Y es interesante que hasta el día de hoy tenemos como símbolo de la medicina, si recuerdan, al báculo de Asclepio con una serpiente alrededor de él, el báculo. Y en últimas instancias, esa práctica de la sanidad era muy famosa y conocida allí en esta ciudad. Y iba la gente a que la sanaran, obviamente a través de cosas oscuras y de supersticiones. Y era curioso que si no se sanaban con esos ritos raros, entonces los dejaban una noche en un sitio lleno de serpientes, a ver si se sanaban. De ahí que viene ahí el báculo allí de la serpiente. Atenea tenía también su templo, la diosa Atenea, diosa de la sabiduría, de la guerra, de la inteligencia divina, de la arquitectura y el arte, patrona de Atenas. Y adicionalmente era un centro de adoración imperial. Allí en lo más alto estaba el santuario para adorar a Augusto, el emperador Augusto, y en general adorar a Roma. No en balde dijo un escritor antiguo que esta ciudad se dedicaba a la idolatría más que el resto de Asia. Ya era la tapa en idolatría. Y dentro de esa ciudad idólatra, con tantos conflictos y con tantas cosas, estaba la iglesia, esta iglesia de Pérgamo. No se sabe exactamente la fecha de su fundación, pero allí en el libro de los Hechos, allí en el capítulo 16, nos habla que Pablo pasó por Misia, era una región donde estaba ubicada Pérgamo, y con mucha probabilidad esta iglesia fue fundada durante el ministerio de Pablo en Éfeso. ¿Recuerdan cuando hablamos de Éfeso? De allí comenzó a generar toda esa corriente evangelística en toda la zona, en Asia Menor. Muy bien, de modo, mis hermanos, que fue a esta congregación, que vamos a ver que es una congregación valiente, porque ya se imaginan en qué ciudad estaban, valiente ante esa opresión pagana e idolátrica, a la que el Señor dirige esta tercera carta, esa congregación. Y la encontramos allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a leer esa carta allí en los versículos 12 al 17. Dice así la palabra: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guarda fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así
tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Interesante, hay varias cosas. Ahora bien, con base entonces en este texto que acabamos de leer, vamos a desarrollar nuestro mensaje con la misma estructura, el mismo bosquejo que hemos venido utilizando en los dos mensajes anteriores. El título del mensaje de hoy es Una lucha por la verdad. Una lucha por la verdad. Y tenemos una idea principal que más bien es algo de aplicación para nosotros con base en el estudio de esta mañana. Dice, sigamos firmes en la fe y guardemos la pureza doctrinal, rechazando cualquier enseñanza que pueda apartarnos de la verdad. Comenzamos entonces allí con el receptor de la palabra. Dice el versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Perga. Ya tengo por qué explicar, ya sabemos, cuando se refiere al ángel, estamos hablando del pastor de la iglesia, el líder de la iglesia, y podemos pensar allí que el líder en ese momento era Antipas. ¿De acuerdo? Porque más adelante lo menciona y se dice que Antipas, este pastor, fue martirizado, fue muerto en el año 92. Por eso se ve en la historia que quien era rey en esa época era, el emperador era Domiciano, cuando fue ejecutado Antipas. Antipas era un siervo fiel y nunca, a pesar de la opresión que ejercía la misma ciudad y todos estos ritos y todos estos grupos, él seguía fiel a Cristo, fiel a Jesús, por lo que le valió a Antipas la mención por parte del Señor de mi testigo, mi siervo fiel. Así lo llamó el Señor a él. Bien, ahora vamos entonces al primer punto. Vamos a ver cuál es la descripción del Señor en esta carta. Cómo Jesús, como emisor de la carta, se describe a sí mismo antes de dar el mensaje. Entonces dice allí en el versículo 12, la segunda parte, dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Así se presenta el Señor. Si recordamos cómo se presentó en Éfeso, en esa carta, ¿cómo fue que se presentó? El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro. ¿Y cómo se presentó a la iglesia de Esmirna? El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Y hoy, para la iglesia de Pérgamo, se presenta el que tiene la espada aguda de 2 filos. Muy bien. Ahora, esta parte de la espada, esta frase respecto a la espada, vamos a explicar algo de él. Ahí mismo, en el capítulo 1, versículo 16, miren lo que nos dice el Señor. Dice, en ese momento era cuando Juan
comenzó a ver la visión que le estaba presentando el Señor. Entonces dice el versículo 16, en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Una espada de 2 filos. Muchos entienden que la referencia de esa espada de 2 filos tiene una conexión con la referencia que encontramos en Hebreos 4:12, que conocemos. Dice allí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, estamos de acuerdo con esa conexión, pero creo que, sí, ¿de qué está hablando ahí? Que la espada es la palabra de Dios. Y estamos de acuerdo, que penetra como una espada de 2 filos. Pero en esta ocasión vamos a ver la palabra de Dios en su faceta de juicio, Y creemos esto porque el Señor usó esta frase ahí mismo en Apocalipsis 19, 15 y 21. Vamos allí para comprender ese tema. Miren lo que dice versículo 19, capítulo 19, versículo 15. Dice, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino, del fruto de la ira de Dios Todopoderoso. Entonces es una palabra de juicio. Miremos el 21, allí mismo en el capítulo 19. Dice, los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Bueno, el Señor es presentado aquí y nos parece que de una manera como un juez, ¿de acuerdo? Un juez. Se presenta aquí como aquel juez que tiene autoridad, y no solamente autoridad para juzgar, sino también para ejecutar un juicio o una sentencia con una simple palabra. El Señor es descrito como el juez que con la sentencia de su boca trae juicio sobre sus enemigos, trae juicio sobre todos aquellos que se oponen a Él. ¿Y por qué estoy hablando de una imagen de juicio? Mis hermanos, recuerden que en los 2 mensajes anteriores el Señor presenta una imagen ante Éfeso y ante Esmirna. Fueron imágenes consoladoras, ¿sí?, para un pueblo, para estos pueblos sufrientes. Pero ¿por qué razón ahora vemos es una imagen de juicio? Podríamos estar preguntándonos. Bueno, la respuesta a esa pregunta la tendremos más adelante, donde se nos dirá para qué el Señor utiliza esa espada de juicio. Bien. Por el momento, vamos al segundo punto, que es el elogio. El elogio. Recordemos nuestra idea principal. Sigamos firmes en la fe y guardemos la pureza doctrinal, rechazando cualquier enseñanza que pueda apartarnos de la verdad.
Dice el versículo 13 de nuestro texto, en la segunda parte, dice, vamos a ubicarlo allí, versículo 13, dice, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Estamos hablando de el elogio, ¿de acuerdo? Entonces Jesús elogia a esta iglesia y le dice, guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Y obviamente no debe ser ningún secreto para nadie el hecho de que en una sociedad politeísta y pluralista, los cristianos experimentaban mucho dolor, obviamente en ese ambiente tan difícil, tan pesado, porque con tantos dioses uno podía adorar a un dios el que quisiera o a varios, pero siempre tenía que estar ahí, mínimo tenía que adorar al emperador. Ese era el requisito. Pueden adorar a 10, a 15 dioses, pero dentro de esos tiene que estar el del emperador. Y para muchos cristianos, pues obviamente ellos no solamente rehusaron adorar a Zeus y a Atenea y a Dionisio y a Esculapio, sino también al mismo emperador, se negaron. Y en medio de aquel contexto agresivo por tantos dioses y la persecución, porque ellos no querían adorar al emperador, estos hermanos fueron fieles, un grupo de hermanos fieles en la fe, nunca negaron su fe. Y es algo, el lenguaje parecido que Pablo utilizó allí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, es más o menos el término que decía, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, he guardado la fe. O sea, estos hermanos no habían terminado la carrera, pero estaban corriendo, estaban luchando por la verdad, estaban guardando la fe. Seguían siendo fieles al nombre del Señor Jesucristo. Seguían viviendo fielmente según la palabra de aquel que tiene la espada aguda en su boca. Dice Matthew Henry, comentarista muy conocido y que en algunas ocasiones lo he comentado allí, dice lo siguiente, mire qué interesante, y vamos a hablar sobre esto. Él dice, abro comillas, las obras de los siervos de Dios son mejor conocidas cuando las circunstancias bajo las cuales son hechas son adversas. Me lo voy a explicar. Traigo aquí ese comentario de Matthew Henry porque creo que aplica muy bien a la iglesia de Perga. Estamos hablando del elogio, ¿verdad? Mira, aquí, y lo dejé allí en sus hojas guía para comprender, porque como van a ver, de pronto uno dice, ¿cómo así que está en la parte del elogio y le hablan allá del trono de Satanás? ¿Qué tiene ese elogio? Entonces dice allí que la fidelidad al nombre de Jesús de esta iglesia, la fidelidad brilla precisamente a causa de sus circunstancias. ¿Y cuáles eran esas circunstancias para ellos? Tenemos un lugar infernal. Dice allí el versículo 13, dice, yo sé dónde moras, en el trono de Satanás. Pero notemos, mis hermanos, que no se trata simplemente de que Satanás tenía influencia allí sobre esta ciudad.
No, nos dice que su trono estaba allí. ¿Podemos dimensionar la clase de ciudad? Podemos ver que se calificó a Pérgamo como la ciudad más idólatra de toda Asia. El trono de Satanás estaba allí, donde reinaba la idolatría y la superstición. Y así es que el Señor elogia a esta pequeña iglesia. ¿Por qué razón? Porque ellos fueron fieles y guardaron el nombre de Jesús. Siguieron viviendo como cristianos a pesar de vivir, ¿dónde? ¿Dónde vivían? Donde estaba el trono de Satanás. No sabemos todo lo que significa, pero sabemos que algo bueno no es, ¿verdad? Y a pesar de esto, ellos fueron fieles. Fieles. Hermanos, escuchen esto. Nuestra obediencia a Dios, nuestra fidelidad a Dios, no depende del lugar donde vivimos, depende de la gracia de Dios. No depende del lugar. Y es la muestra allí de esta ciudad. Ellos vivían donde está el trono de Satanás. Sin embargo, seguían siendo fieles por la gracia de Dios. Tú puedes vivir en la boca del lobo en un momento dado, pero estás allí por la gracia de Dios y Él te va a sostener para que seas fiel hasta la muerte. Y Pérgamo es un ejemplo de ello. Es lo que está diciendo: has sido fiel a pesar de que viven donde está el trono de Satanás. Pero esa no era la única circunstancia adversa. Había otro, punto B, la pérdida de hermanos fieles. Dice en el mismo versículo 13, hacia el final: aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. El Señor menciona a Antipas, ya lo dije, como un mártir de la iglesia. Y la historia de la iglesia registra allí que este Antipas murió de una forma terrible. Bueno, todas estas muertes eran terribles, pero la de él fue puesto en un toro de bronce y fue asado lentamente. Un toro de tamaño real, de bronce, y allí fue asado con aceite. ¿Y por qué ese sacrificio? Por ser un testigo y un siervo fiel de Jesús, y obviamente por negarse a adorar al emperador. Y lo interesante de esto es que el Señor sabe lo que sucedió con Antipas y lo menciona por su nombre, resaltando así lo preciado que es para él la fidelidad de sus siervos. Y ante este cuadro nos preguntamos: ¿era Jesús indiferente a sus circunstancias? No. De hecho, el mensaje a la carta a la iglesia inicia diciendo: yo sé dónde moras. El Señor lo sabía, claro que lo sabe. Necesitamos recordar una y otra vez a nosotros mismos que el Señor lo sabe todo. Él sabe exactamente lo que está pasando con cada iglesia local. Después de todo, la iglesia no es nuestra, sino es de Él. Y el Señor conocía todas las tentaciones, las presiones que se experimentaban allí. Y debemos entender, hermanos, que no importa dónde vivamos, la gracia de Dios
sostiene a su iglesia. La gracia de Dios nos sostiene a nosotros y a sus hijos, aunque sea en las fauces mismas del enemigo. Así que en resumen, el Señor dice a esta iglesia: yo sé que tú estás en un lugar difícil, yo sé que tienes una oposición política y espiritual constante, sé que estás sufriendo y que tu pastor fue martirizado. Pero a pesar de esto, tú has sido fiel, no has negado mi nombre. Esto nos lleva al siguiente punto. Viene el reproche. Y dice el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Por qué tengo unas cosas contra ti? Jesús elogia a la iglesia porque en términos generales retiene su nombre, pero también le dice que está molesto con ella porque hay cosas que tienen que arreglar allí dentro de su iglesia. El hecho de que había muchos fieles a Jesús no significa que todos allí en esa congregación eran fieles a él. A pesar de que todos se rehusaban a adorar al emperador, había algunos que cayeron en las garras de dos grupos que son mencionados allí de una manera negativa. Punto A. Los que mantienen la enseñanza de Balaam. Dice el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los israelitas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Balaam fue un profeta del Antiguo Testamento que quedó allí registrado en la literatura judía como el prototipo de los falsos maestros que inducen al mal. Según los historiadores Flavio Josefo y Filón de Alejandría, fueron unos personajes ellos muy importantes en la historia de los judíos. Ellos decían: Balaam le mostró a Balac cómo poner una trampa a los israelitas, seduciéndolos a la idolatría y a la fornicación. Quienes quieran leer, los invito. Toda la historia la encontramos allí en el libro de Números. Los capítulos 24 y 25 nos habla de Balaam y toda esta historia. No podemos comentarla por tiempo acá. Pero así podemos tener la idea de lo que significa el espíritu de Balaam. Así como Balaam puso tropiezo al pueblo de Israel y lo indujo a hacer el mal, de la misma forma, un grupo de falsos maestros dentro de la iglesia de Pérgamo estaban haciendo tropezar a la iglesia doctrinalmente y moralmente. Dicho de otro modo, estos falsos profetas que se habían metido allí dentro de la iglesia trataban de persuadir a los cristianos diciendo que aquí pues no había nada malo en adaptarse al pecado del mundo, siempre y cuando se hiciera con prudencia. ¿Qué tal? Prudentemente, pero podían adaptarse al pecado del mundo. Eso no era malo.
Esto implicaba participar de las fiestas paganas y de toda la inmoralidad que estas fiestas tenían. Estos sugerían que era perfectamente legítimo comer de lo sacrificado a los ídolos. Sugerían que los cristianos cometieran actos sexuales ilícitos. Estaban invitando a que los cristianos sacrificaran animales en honor al César. Imaginen, mis hermanos, por un momento un cristiano en Pérgamo, reunido el domingo, tomaba allí la Santa Cena y el lunes reunido allá con los amigos paganos para comer lo sacrificado a los ídolos y para fornicar. Esa era la doctrina de Balaam, y eso no es lo único indeseable que estaba allí dentro de la iglesia de Pérgamo. También estaba otro grupo, punto B, los que mantienen la enseñanza de los nicolaítas. Dice el versículo 15, así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaítas. No sabemos mucho de este grupo, ni bíblica ni históricamente. Sí sabemos que se trata del mismo grupo que se mencionó allí en Efesios, ¿verdad? Allí miremos a ver lo que decía. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Decía Jesús, también yo aborrezco. Entonces, aquel grupo era aborrecido por los verdaderos cristianos y obviamente por el Señor. Algunos dicen que se trata de los mismos que enseñaban la doctrina de Balaam. O sea, que sean, no sé, ya sean del mismo grupo o no, parece lógico que sus intenciones eran las mismas. Las intenciones de un grupo, el otro eran las mismas. ¿Cuál era? Corromper al pueblo de Dios, sacarlo también. Y no importa quién fuera, ¿no? ¿Qué grupo? Dice así, Martín Lutero, mire esta frase que dijo en una ocasión, al diablo no le importa mucho de qué lado del caballo usted se caiga, siempre y cuando usted no se mantenga en el medio. No importa de qué lado se caiga. Cualquiera de los dos grupos hacía caer a las personas en el mal. Bueno, después de considerar a estos falsos que ponían tropiezo allí a la iglesia, ¿cuál fue el reproche entonces? ¿Cuál es el reproche a esta iglesia? Y la frase clave está allí en el versículo 14 que dice, vamos a ver, dice, pero tengo unas cosas, pocas cosas contra ustedes, porque tienes ahí a los que mantienen. Tienes ahí está la frase clara, el reproche. Tienes ahí. Al parecer, el problema allí en la iglesia de Pérgamo fue la misma que pasó con la iglesia de Corinto, la cual toleró allí en esa iglesia. Ellos toleraron la membresía y la participación del perverso, aquel que vivía con su madrastra. Eso está ya en 1 Corintios 5. Pero Pablo dijo a esta iglesia que tal aceptación, está Pablo hablando de Corinto, ¿no? Que la aceptara a esa persona, permitir que estuviera allí, era una muestra de total indiferencia y envanecimiento, y era un peligro. Después de todo, dice Pablo, ¿no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Tener cuidado, un poquito, uno,
fermenta toda la masa. De forma similar, mientras algunos en la iglesia allí en Pérgamo retenían el nombre de Jesús, otros retenían las doctrinas destructoras de estos grupos. Y Jesús reprende a esta iglesia por aceptar esa apostasía doctrinal y moral. No sabemos hasta qué punto se difundió esta enseñanza, pero sí sabemos que la iglesia entonces era floja y permisiva con los tales, en lugar de comportarse como conforme a su identidad como una iglesia que es columna y sostén de la verdad. Eso es lo que debe ser la iglesia. Debido a esa flojedad, Cristo los reprendió. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y después de ese reproche viene una exhortación. Punto número 4. La exhortación. Recordemos la idea principal. Sigamos firmes en la fe y guardemos la pureza doctrinal, rechazando cualquier enseñanza que pueda apartarnos de la verdad. Entonces, la combinación de esas enseñanzas heréticas de los que mantienen la doctrina de Balaam y de los que mantienen la doctrina de los nicolaitas, había producido en Pérgamo una mala condición espiritual de muchos, tan mala que el Señor dice que no las tolera. Pero la iglesia las toleró. Y el Señor exhortó a la iglesia a arrepentirse de su actitud permisiva y tolerante, lo cual era una clara manifestación de insensibilidad. Por eso dice, por tanto, versículo 16, por tanto, arrepiéntete. El arrepentimiento, lo sabemos, no es otra cosa que un cambio de mente que conduce a un cambio de conducta. Ese es el verdadero arrepentimiento. Así que en ese contexto, para la iglesia, esto implicaba sentarse y mirar hacia atrás y revisar lo que estaban haciendo, detenerse por un momento y decir, bueno, aquí estamos haciendo algo mal. No podemos seguir así. Debemos dejar de hacer algo que está mal y comenzar a hacer lo bueno. Estamos equivocados, es reconocer que estaban equivocados, que estaban en pecado y reconocer que estaban equivocados y de ahora en adelante pedirle al Espíritu Santo que les ayude a someterse a la voluntad del Señor. Y es Él el que no, si Él, el Señor, no los tolera, pues obviamente ellos tampoco deberían tolerarlos. Y viene después entonces, siguiendo la advertencia, punto número 5. Les hace una advertencia. Allí, en el mismo versículo 16, dice, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí volvemos a mencionar la espada. Por eso hablábamos al inicio de la espada como juicio. Si la iglesia no trataba a estos herejes como debían, entonces el Señor mismo se encargaría de la situación. Ahora bien, debe advertirse que la ira del Señor no era contra la iglesia, ¿no?, sino con aquellos que trataban de seducir a la iglesia por el mal camino. No era contra la iglesia. Y es a estos a quienes
Jesús amenaza con venir y hacerles guerra, y no con una varita para disciplinar, sino con la espada afilada que sale de su boca, para erradicarlos, como un cirujano erradica los tumores malignos para sanidad del cuerpo. Mosé nos dice cómo les haría la guerra, pero sí sabemos que el Señor tiene la espada en su boca y tenía el poder necesario para resolver cualquier situación fuera la que fuera. No creo que se trate de una simple condenación verbal, sino de una destrucción. Señor, destruirá a los que persisten en sus costumbres carnales. Llevará a cabo su sentencia de condenación. Es delicado y es fuerte. Que recordemos que esto aplica para todos, no solamente para la iglesia de Pérgamo. Y viene una promesa, punto número 6, la promesa. La promesa. El versículo 17 dice, al vencedor. Entonces, al vencedor le hace dos promesas. Dos promesas. Miremos qué le dice allí. Dice, al vencedor le daré del maná escondido. Paremos ahí. Punto A. Entonces vamos a colocar allí el maná escondido. Esas son las promesas que hace. Les promete darles del maná escondido. Bien, todos sabemos el maná, ¿verdad? Ese pan con sabor a miel. ¿Saben que tenía sabor a miel? Eso dice la historia. Ese pan allí con el cual Dios alimentó al pueblo de Israel cuando estaban allí tantos años en el desierto. Eso lo encontramos en Éxodo 16, si alguien quiere revisar. Y según Éxodo 16:33, los israelitas debían recordar esa divina provisión, la del maná. ¿Y cómo la deberían recordar? Guardando un poco de maná en una vasija dentro del arca del pacto. Y pues obviamente como el arca la llevaban en sus viajes, era una forma de recordarles esa provisión divina. Pero el sentido es que ese maná escondido representa a Jesucristo, el pan de vida. Él es el pan de vida que descendió del cielo. Él proporciona el sustento espiritual a los que ponen su fe en Él. El sustento. El maná escondido simboliza todas las bendiciones y los beneficios de conocer al Señor. En Efesios 1:3 nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. Era esa promesa de el maná escondido. Pero había una segunda promesa. Miremos allí, sigamos leyendo el versículo 17. Dice, y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, investigando hay muchas interpretaciones de la piedrecita blanca, pero yo la llevo a una que dice que, a ver, ¿qué se trata? Que cuando los atletas
ganaban en los juegos griegos, se les daba como parte del premio o como parte del galardón una piedra blanca que era la consigna de entrada o el permiso de entrada a la celebración que se hacía después en honor de los vencedores. ¿Sí? Ganaban los vencedores, entonces hacían una celebración y obviamente podían participar los que tuvieran esa piedra blanca. Esto puede representar el momento en el que nosotros, como vencedores, recibamos como ese boleto de entrada a la celebración de la victoria eterna allí en el cielo. Y dice allí que un nombre nuevo, y ese es un mensaje personal del Señor para aquellos a quienes Él ama, que sirve como su permiso de entrada allí a la gloria eterna. Y es tan personal que solo la persona que lo reciba sabrá lo que es. O sea que nos quedamos más o menos en lo mismo. Puede ser algo, pero es tan personal, pero no hay mayor información sobre ellos. Y obviamente lo asumimos como la imagen que tenemos de poder entrar a la gloria de Dios. Tenemos que tener una autorización o un permiso especial. Bien, y finalmente llegamos al llamado, punto número 7. Recordemos por última vez la idea principal. Sigamos firmes en la fe y guardemos la pureza doctrinal, rechazando cualquier enseñanza que pueda apartarnos de la verdad. Allí el llamado está en el versículo 17, la primera parte. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como se ha dicho en los otros mensajes, hemos dicho que aunque la carta fue escrita directamente, en este caso, para la iglesia en Pérgamo, el Espíritu Santo llama la atención de todas las iglesias del Señor. ¿Qué llama la atención a todos nosotros? De que tengamos oído a todas estas cosas que nos ha mencionado en estos mensajes a las iglesias. Y necesitamos entender algo, mis hermanos. Esta carta fue escrita hace más de 2000 años, pero el corazón humano suele ser el mismo a la fecha. Por lo tanto, mis queridos hermanos, como iglesia, prestemos atención a estos mensajes. Es muy importante. No puedo imaginar la cantidad de iglesias y de personas que a través de la historia han experimentado el poder de la espada afilada del Señor por no prestar atención a este mensaje. El Señor sabe dónde mora su iglesia. Conoce sus tribulaciones, conoce sus tentaciones, conoce sus persecuciones. Por eso, mis queridos hermanos, debemos prestar atención al hecho de que el problema nuestro no es la falta de educación ni de cultura, sino es algo del corazón. La ciudad de Pérgamo es un ejemplo de cómo la cultura humana puede ir de la mano de la idolatría, de las cosas malas. Y la Biblia enseña y la historia confirma que mientras más educada es una sociedad, más refinados son sus crímenes. Si el ignorante se roba el tren, el educado se roba también los rieles. Lo que se necesita es un cambio.
interior, el hombre interior, una nueva naturaleza que ame a Dios y que ame su voluntad. Iglesia, debemos prestar atención al hecho de que las dificultades de nuestras circunstancias no nos dan el derecho de amoldarnos al mundo. A veces pensamos que nuestras circunstancias justifican nuestros pecados. A veces pensamos que nuestras circunstancias justifican nuestras debilidades delante de Dios. Pero el Señor le dice a esta iglesia que a pesar de estar en un lugar difícil, algo que él sabía, esto no justifica sus pecados. Y sobre esto debemos resaltar, no es lo bueno o lo malo del lugar lo que garantiza nuestra obediencia, sino la gracia de Dios. Las creencias equivocadas siempre nos van a llevar a prácticas equivocadas. Siempre. Debemos estar firmes en la verdad de Cristo, firmes en su palabra y libres por su verdad. Amén. Amén. Vamos a orar. Oh buen Dios, gracias Señor por recordarnos a través de la meditación sobre esta preciosa carta a la iglesia de Pérgamo, recordando la importancia, Señor, de la fidelidad, Señor, y de la pureza doctrinal. Te pedimos, Señor, que nos fortalezcas para mantenernos firmes en tu verdad, Señor, arrepintiéndonos de nuestros errores y viviendo conforme, Señor, a tu voluntad. Señor, que nuestras vidas sean un reflejo de tu gracia y amor, y que podamos recibir las promesas, esas promesas eternas que con frecuencia vemos allí en tu palabra. Señor, danos la sabiduría para aceptar el consejo del mensaje que acabamos de escuchar, aceptarlo y ponerlo en práctica por el resto de nuestras vidas. En nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos en acción de gracias. Amén.